Práctica número 1. Funcionamiento del sonómetro. Para esta práctica el objetivo general es que el alumno conozca el funcionamiento básico de un medidor de nivel de presión sonora, o comúnmente conocido como sonómetro, realizando pruebas de ruido en puntos estratégicos, ubicados previamente, tanto en el interior como en el exterior de este laboratorio, es decir, en los alrededores de esta unidad. La mayor parte de las prácticas se desarrollarán utilizando este instrumento, por ello que sea de vital importancia conocer su funcionamiento básico. ¿Qué es el sonómetro? Representa un sistema que permite cuantificar objetivamente el nivel de presión acústica y lo presenta en valores expresados en decibeles acústicos, es decir, con una referencia de 20 micropascales de presión. Este sistema se compone en forma general por un sensor primario o micrófono, una serie de circuitería, una etapa de preamplificación y una serie de circuitos de conversión y un módulo de procesamiento electrónico y una unidad de lectura. Como instrumento de medición, el sonómetro debe cumplir con las recomendaciones establecidas por la International Electrotechnical Commission, IEC. Es posible la conformidad con otras normas, pero las que intervienen con mayor peso en el caso de los sonómetros son las normas IEC. Nuestro sistema auditivo, es decir, el oído, no es igualmente sensible para todas las frecuencias. Por esta razón, incluso aunque el nivel de presión acústico de dos sonidos pueda ser el mismo, pueden ser interpretados de forma de distinto nivel. Si uno de ellos presenta una mayor concentración de energía sonora en aquellas frecuencias en donde el oído es más sensible. Pasaremos a enunciar en forma genérica cada uno de los interruptores con que cuenta nuestro instrumento de medición. La parte principal, la pastilla microfónica, compuesta por un micrófono de condensador prepolarizado de media pulgada. Tenemos una etapa de preamplificador y a consecuencia ya pasa la señal en forma eléctrica a cada uno de los componentes eléctricos y electrónicos hasta que se despliegan en nuestra pantalla de cristal líquido. Veamos ahora los interruptores. Botón de encendido, que tiene dos posiciones. El segundo interruptor tiene tres posiciones, los cuales es para marcar una referencia, punto en el cual se utiliza para poder calibrar o ajustar el sonómetro. Una posición intermedia que nos indica el valor de la batería con que cuenta y cuando se encuentra en operación. Tenemos otro interruptor deslizable de 6 posiciones, el cual consta con los valores de escala o rango en los cuales se va a desplazar la pantalla de cristal líquido. Tenemos un interruptor para resetear, es decir, mandar a ceros y borrar toda la información que podría haber estado almacenada. Y comúnmente tenemos un nuevo interruptor que dice para medir todas las frecuencias, para medir máximos y mínimos, o simplemente para poner en pausa el sonómetro. En esa posición la pantalla de cristal líquido queda congelada y guarda la lectura que en su momento hayamos detenido. Tenemos un interruptor que nos indica los filtros de ponderación, es decir, la red de filtraje que puede ser utilizada en este equipo sería filtro de ponderación A, que es la que emula la respuesta del oído humano, filtro de ponderación C,
filtro en el cual es una ponderación lineal, es decir, abarca hasta un poquito más de los 50.000 Hz, y lineal con restricciones en los que marca de 20 a 20.000. En la parte superior tenemos el interruptor del detector, el cual puede medir valor cuadrático promedio o valores pico instantáneos. El siguiente interruptor de 3 posiciones nos indica el tiempo de integración, es decir, velocidad de integración. Puede ser el impulso, valor máximo que se obtiene en el instante, desplazamiento rápido, desplazamiento lento. Después otro interruptor de 5 posiciones que nos indica nivel de exposición sonora cuando se hacen pruebas de muestreo en áreas de trabajo, nivel continuo equivalente cuando son áreas generalizadas y se tiene exposición generalizada de todos los operarios, un interruptor para determinar los puntos máximos sucesivos de un fenómeno sonoro, posición para medir únicamente los valores mínimos de dicho evento, y por último el nivel de presión sonora instantáneo. El siguiente interruptor es el ángulo de incidencia de la onda sonora. En este tiene 2 posiciones, que sería frontal, es decir, hay que apuntar el instrumento o la pastilla del instrumento hacia el evento sonoro, o radial, el cual está envolviendo casi en la totalidad del sonómetro, podemos decir casi sobre el 98%, ya que el propio cuerpo del instrumento genera una pequeña sombra para algún fenómeno sonoro que se genere en esta parte del espacio físico. Y por último tenemos un interruptor que es para colocar en la parte inferior de nuestro instrumento un filtro externo, y con este lo activamos. Y estas serían las partes elementales que nos permitirán manejar adecuadamente nuestro instrumento de medición. ¿Cuál sería el procedimiento? Visitaremos el área que se nos haya designado para realizar la prueba de medición, y utilizando las posiciones frontal, escogeremos una escala entre 100 y 120, considerando que no vamos a observar un fenómeno de mayor intensidad que ese rango. Colocaremos el detector en valor RMS, el tiempo de integración en rápido, obviamente que esté en operación y que esté encendido, el filtro de ponderación, el filtro externo fuera, y el filtro de ponderación en el valor A. Seleccionamos que mida todas las frecuencias, oprimimos el interruptor para resetear y borrar todo lo que se haya almacenado, y procederemos a apuntar hacia el fenómeno sonoro que queremos monitorear. La distancia promedio debemos de cuidar que sea aproximadamente 1 metro de distancia del evento sonoro. No hay que introducir la pastilla microfónica ni el tubo del preamplificador en ningún objeto que vaya a presentar algún estallido, alguna fuerza, o que a alguien se le ocurra meterlo en algún escape, ya que esto dañaría irremediablemente la pastilla del sonómetro, es decir, el micrófono. Se designarán las diferentes áreas, y para ello les vamos a presentar una pequeña plantilla, la cual tendrán que requisitar. Es decir, se les hace una sugerencia de que monitoreen a ciertas distancias un mismo evento sonoro, recordando que no menos de 1 metro, independientemente del tipo de fuente que sea. Esto es con el fin de garantizar la integridad física del instrumento de medición. Cabe aclarar que este instrumento de medición es de clase 1, es decir, para laboratorios de prueba. Se tomarán las lecturas, se anotarán los valores
que son leídos directamente en dBAs. También les vamos a proporcionar un diagrama en el cual se marca las zonas o la localización geográfica dentro de la unidad y los puntos a los cuales se les hace la sugerencia de hacer la medición, o en su defecto que hayan ustedes determinado para que sean marcados y se promedie el valor de intensidad sonora que ahí se presenta. Vamos a utilizar una pantalla, la cual ya está compensado, no es una esponja común y corriente, es un material de poliuretano de cierta densidad. Esto es con el fin de proteger tanto las corrientes de aire que pudieran presentarse en el momento de medición, así como para proteger la integridad del micrófono del sonómetro. Serán agrupados en equipos de trabajo. La distancia en metros va a ser medida típicamente un paso de la fuente sonora que se pretenda monitorear. Se les recomienda que guarden silencio mientras se realiza la medición. Podemos empezar.